Como ven allí, yo he venido a hablarles de transmedia. No sé si les suena chino eso, pero bueno, básicamente, como ven, mi pasión es contar cuentos. Y transmedia es una forma de contar cuentos. Pero yo voy a hablar de transmedia como motor de desarrollo. No es simplemente contar historias, es contar historias para algo. Bueno, ya me presentaron, así que esto sobra un poco. Los dejaré con esta imagen. Ese soy yo hace un par de años. A muchos les pasará, pero cuando a mí me preguntan a qué me dedico, me cuesta muchísimo. Porque, claro, ¿a qué me dedico? Una vez estaba en Alemania en una reunión y me preguntaron, ¿tú a qué te dedicas? Antes que yo estaba un biólogo, estaba un filólogo, y yo le dije, me dedico a crear mundos y a contar cuentos. Y claro, todo el mundo se echó a reír y después de la risa me dijeron, no, en serio, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije que efectivamente me dedicaba a contar cuentos y a crear mundos. Tardé un rato, ¿eh? Un poco eso es lo que vengo a explicarles a ustedes. Pero para explicarlo tengo que remontarme a los orígenes de todo esto. Todo empezó a finales de 1997. En ese momento acudí por primera vez a un espectáculo de narración, cuentacuentos. Llegué allí, por obligación más que por otra cosa. Y bueno, me encantó. Después de verlo, justo cuando terminó, sabía que eso era exactamente lo que yo quería hacer con mi vida. Así que terminó el espectáculo, salí, me quedé por fuera del local así, esperando que saliera el narrador. Y cuando salió lo encaré y directamente le dije, ¡esto es lo que quiero hacer! Como si él tuviera que saber qué estaba pensando yo. Y bueno, él me respondió con un lógico, ¿el qué? Y yo le dije, ¿contar cuentos? Y entonces él me dijo una vida que me cambiaría, me dijo una frase que me cambiaría la vida por completo. Me dijo, si es lo que quieres, entonces hazlo. Cosa que en principio, y de la forma en que me lo dijo, fue como, lo que tú digas, venga, si quieres. Pero sin embargo esa frase para mí fue algo mágica. Digamos que fue como una fórmula. A partir de ese momento me dediqué a contar cuentos con mis amigos al principio, luego fui a un bar, luego a otro, y al poco tiempo me descubrí viajando. Y bueno, en estos poco más de 12 años he estado en 9 festivales internacionales, he pasado por muchísimos teatros de Europa, de América, he estado en colegios, en institutos, bibliotecas, bares, de todo un poco. Para mí, lo más importante es contar historias. Pero, pese a que esa es mi pasión, sentía que faltaba algo. Sentía que los cuentos no los estaba contando del todo. No sé si les ha pasado que escuchen un cuento y falta algo. A mí me pasaba eso. Tenía que expandirme de algún modo. En ese momento fue cuando mis hermanos, que tenían un estudio de diseño creativo, me invitaron a trabajar con ellos, aportando mis historias. Y bueno, pues acepté. Y así fue como, sin darme cuenta, llegué a la narrativa multiplataforma. No sé si les suena de algo. Eso no es más que contar una historia en distintos formatos. Es decir, ya no solo utilizaría la palabra escrita o hablada, sino que ahora utilizaría imágenes, entraría dentro de internet, dentro de los móviles, dentro de muchísimos formatos, que para mí eran totalmente nuevos. Así que seguía contando historias, pero ahora lo hacía de una forma más compleja. Y me encantó. El primer proyecto en el que trabajé se llamó Cejas Bravas. Para que se hagan una idea, son un grupo de animales que trabajan de forma conjunta con los niños para luchar contra los adultos que están completamente cuadriculados y quieren destruir el mundo. Eso es una forma muy resumida, ¿vale? Y bueno, creamos a los personajes de forma más o menos compleja, creamos una ciudad más o menos compleja, desarrollamos todo, pero para nosotros lo más importante era ese mensaje de trasfondo educativo. Eso era muy importante. Gracias a esta serie, que como les digo, tiene muchas partes, gracias a ella nos invitaron a participar en un Cartoon Forum.
No sé si saben lo que son una especie de mercados europeos en los cuales pues se busca animación, mercados de animación. Y bueno, asistimos. No sé si se lo imaginan, ¿vale? Cuando uno llega allí, siendo como nosotros una pequeña empresa, una empresa mínima, y de pronto nos enfrentamos a un evento de esas dimensiones titánicas, salíamos de un mercado local a un mercado enorme, casi global diría yo, y claro, pensábamos que aquello nos iba a quedar demasiado grande. Cuando llegamos y veíamos que la gente, al hablar, se refería a sumas de millones de euros como nosotros podríamos hablar para quedar y tomarnos un café, pensamos que aquello no iba con nosotros. Pero de pronto la gente se interesó, el proyecto gustó, la gente se nos acercó, el feedback fue muy positivo y bueno, pues descubrimos que efectivamente había algo que ofrecer, que las historias que contábamos eran importantes. No solo son esas, también está, por ejemplo, Vincent Murray, Sam y el demonio, En transición, Lava School. Esta en concreto es una especie de serie en la que tratamos un contenido canario, moderno, un poco lo que hablaba Benito antes, combinar la tradición con la modernidad, viendo que es efectivo y viendo que se puede recuperar y que se puede mantener. Y muchas otras cosas más, como podrán ver, y si se dedican a hacer clics en Google, encontrarán algunas, muchas de ellas diría yo. En fin. Pero seguía sintiendo que aquello estaba incompleto. Era como que aquello no estaba hecho para mí de algún modo. Pensaba que bueno, después de todo era contar la misma historia en distintos soportes. Y me parecía un poco soso. Y fue así como llegamos a la narrativa transmediática o el transmedia. No sé si conocen el término, como les decía antes. Para que se hagan una idea, les daré un ejemplo, ¿vale? Imaginen Caperucita Roja. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. Es una historia de nuestra infancia, una historia que conocemos bien, una historia bastante lineal. Tenemos a la abuela, a Caperucita, al lobo, y en algunas historias tenemos a un cazador o un leñador. Lineal, simple. Ahora, olviden por completo el cuento, ¿vale? Lo olvidamos. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Alguien me puede decir dónde ocurre? Viven en un pueblo o en una ciudad. ¿Cómo se llama ese país? ¿Qué clima tiene? Viven en una monarquía. Hay un grupo de rebeldes pro república allí dentro. ¿Alguien sabe algo acerca de ese lugar, de ese mundo? No, porque la historia no nos cuenta nada en absoluto. Pues entonces vamos a crear un mundo. Lo llamaremos Mundo Perrault, solamente por hacer un guiño hacia el escritor. Y en él hablaremos de ese pueblo o de esa ciudad que está en un país. Hablaremos de las relaciones entre los habitantes. Hablaremos de todo el complejo entramado que existe. Clima, sociedad con todo lo que eso implica. Hablaremos de economía. Esa ciudad, ese continente está en un mundo. Pues, como ven, el nivel de complejidad de esa historia solo va a depender del límite que le pongamos nosotros en nuestra imaginación. Pero no se queda solo en imaginar cosas. Piensen de nuevo en la historia. Tenemos los personajes, Caperucita, el lobo. Ahora, imaginen qué se puede hacer con eso. Imaginen una guagua, ¿vale? Tenemos la guagua y les hacemos una oferta para que se conviertan en la guagua oficial del Mundo Perrault. Y esa es la guagua que Caperucita utiliza cada día cuando quiere ir a casa de su abuela, porque desde lo del lobo evidentemente no la dejan ir caminando. Así que cualquiera podría montarse en esa guagua y tener una experiencia inmersiva dentro de la historia. Sería una guagua real, no una guagua cualquiera que se ve en un dibujo, sino que estaríamos interactuando de lleno con esa historia. Además de eso, podríamos hacer un libro que sea una autobiografía del cazador, en la cual podemos conocer a la persona. Sabemos que más allá de toda la fuerza bruta de los hachas, se encuentra un alma sensible que le gusta la poesía y que disfruta del té y hace un punto de cruz. Podríamos hacer absolutamente cualquier cosa.
Pero no solo se queda en lo que nosotros podemos hacer, sino que va un paso más allá. También damos cabida a lo que los fans pueden hacer. No es solo lo que nosotros podemos contar, como decía antes el director, es lo que todo el mundo puede contar. Todo el mundo aporta algo a esa historia. El mundo es tan rico que todo el mundo puede contar una historia dentro de él y tiene sentido. Podríamos resumir diciendo que transmedia es contar una historia utilizando diferentes formatos y que cada formato tiene fuerza por sí mismo y no se tienen que experimentar todos juntos para comprenderlo. Pues nosotros, además de decidir llevar a esta narrativa transmediática todos nuestros productos, también lo que hicimos fue crear un producto que fue pensado y diseñado desde el principio 100% con este enfoque. Divine. Para situarles un poco, esto vendría a ser una especie de idea en la cual Dios desaparece, ya no existe. Los arcángeles caen en la tierra, no saben qué ocurre. Hay demonios también viviendo aquí, nadie sabe absolutamente nada. Hay una especie de caos, de vacío. Muy resumido, ¿eh? Pues, bueno, para crear esta historia, y al igual que como sucede con cualquier historia transmedia, se trabaja con un equipo multidisciplinar. Nosotros no solo trabajamos como el equipo creativo de la empresa, sino que trabajamos en conjunto con otra empresa, Atlantia Canarias en este caso. Trabajamos también con historiadores, filólogos, trabajamos con fotógrafos, ilustradores, todo un grupo de gente para poder dar paso a ese mundo. Cuando por fin el mundo estuvo creado, pues rediseñamos la historia original para que tuviera sentido allí. Y como ven, es un entramado sumamente complejo y no consiste solo en contar historias. La idea de Divine es ese mundo, pero ese mundo complejo se cuenta en distintos formatos, como les decía. Tenemos pues la serie de televisión, eventos en vivo, series de animación. Tenemos también juegos con realidad aumentada por las calles. Estamos con colaboraciones con gente de Nueva York y de Berlín ahora mismo para hacer estas cosas. Hay muchísimas cosas que se están haciendo. Es un entramado sumamente complejo, que lleva muchísimas horas de trabajo, pero es contar una historia rica, una historia que es capaz de nutrir a mucha gente. No solo intelectualmente, porque como ven, es un negocio. Para explicarles un poco y hacer un ejemplo de la dimensión transmediática de este proyecto, vamos a ver esta cita. Y yo vi aparecer arcángeles y demonios en el mundo, y los vi perdidos. También vi a Dios desaparecer, olvidarnos por completo. Pero todo era un sueño aterrador, pero no un mal sueño después de todo. Elio Kassenbach. Ese personaje es un mendigo, el protagonista de las novelas gráficas de Divine. Es un personaje que en los demás productos tiene un peso insignificante, si acaso aparece, pero tiene tanta fuerza y tanto que contar, que tiene un producto para él solo. Y esa experiencia, ese producto, complementa todo el conjunto y aporta una riqueza narrativa a todo. Pero claro, esta era la primera vez que nosotros nos enfrentábamos a un proyecto que no fuera de animación. Esto era un proyecto de imagen real, lo cual resultó un reto enriquecedor, tengo que decir, porque claro, teníamos muchísimas cosas que aprender. Lo primero que resultó interesante fue cómo encontrar a la gente para encarnar a los personajes de nuestra historia. Así que nos fuimos a las redes sociales, principalmente Facebook. Buscamos allí gente que fueran actores o actrices o modelos, porque claro, eso encarnaba Divine. Y realizamos búsquedas,
localizamos a la gente, mandamos peticiones, hablamos con ellos, realizamos las entrevistas y al final se formó un equipo realmente bueno. Todo el mundo apostaba por la misma idea y seguimos trabajando aún para poder terminar de llevarla a cabo. Como les digo, es un trabajo sumamente grande, es un trabajo considerable, pero se trata de contar historias. Como les digo, estos mundos sumamente complejos consisten simplemente en tener imaginación. Bueno, simplemente solo para crearlos. Luego para ponerlos en práctica también implica mucho dinero y muchísimas horas. Pero esa imaginación, esa creatividad, viene en la mente, en las personas. Y por suerte, aquí en Canarias, tenemos ese capital humano que hace falta para poder llevar esto a cabo. No es simplemente historias que se quedan en el aire, son historias reales. Cada persona es capaz de contar algo. Somos agentes vivos de la historia. Y bueno, simplemente darles las gracias y decirles que este equipo humano que tenemos y con el que trabajamos seguirá aquí construyendo sueños, creando mundos y contando historias. Muchas gracias.